Lo siento. Un pez gordo ha reservado este lugar esta noche, para un banquete de bienvenida. No aceptaremos otros invitados. ¿Sabes a quién estás deteniendo? Esta es la señora Song. Hoy Chinua pertenece a la madre del hombre más rico, que son la señora Song. O la señora Lee. Se atrevió a hablarle así. Tenemos que darle una lección. Olvídalo, déjalo pasar. Señora. ¿Hacia dónde estás mirando? La señora está jugando de nuevo a sus juegos de incógnito. Soy miope. Por aquí, señora. Podría ser que el personal de Jinhua vio mi ropa costosa, y también me confundió con la madre del hombre más rico. Vámonos. Gracias, señora Song, por venir a nuestra fábrica, a experimentar la vida en el piso. Nuestra fábrica está verdaderamente honrada con su presencia. Salud, vamos, beban. Yeyingua, por respeto a la señora Song, todos hemos terminado nuestras copas. Estás tratando de engañarnos tomando apenas un sorbo. En cuanto a mí, no suelo beber mucho, pero ciertamente no pretendo faltarle el respeto a Macy. Macy debería saberlo. Macy. Señora Song, ¿la conoce? Por supuesto que sí. Esta Yeyingua, cuando estábamos en la escuela, siempre actuaba con tanta altanería, siguiendo sus propios caprichos, egoísta y calculadora, sin pensar nunca en nadie más. Por favor, ténganle paciencia a todos. Macy, ¿qué estás diciendo? ¿Cuándo he sido yo así? Buena, Yeyingua, la señora Song te está ofreciendo un trago, lo cual te da prestigio, y te niegas a beber. Buscas hacer esto por las malas, en lugar de por las buenas. No creas que no haré que te despidan en este instante. Delante de los 3 niños, dije que construiría una nueva carrera. Así que ¿cómo podría rendirme antes de haber empezado? ¿De qué sirvieron tus calificaciones en aquel entonces? Has trabajado duro durante media vida, y todavía tienes que complacerme, ¿no es así? Bien, beberé esto. ¿Qué? En realidad está obligando a mamá a beber. La vieja señora dijo que no debíamos revelar su identidad. Pero mire la situación. Lo peor que puede pasar es que mi madrina me dé una paliza. Dejar que mi madrina sufra tales agravios es un pecado imperdonable. Eso no es suficiente. Bebe. Bebe. Beba. Date prisa y bebe. Yeyingua, tienes mucho valor. Esta copa de vino es ofrecida personalmente, por la señora del hombre más rico, y aún así te atreves a rechazarla. Lo siento. No fue mi intención. ¿Qué tal si le pido al camarero que traiga una botella nueva? Tura. Disculpe. ¿Dónde está mi mamá? Ya ha pasado, señora. Pasé frente a ella y no me avisaste. No creas que puedes engañarme, usando a mi madre. Mamá. Lin Chou, ¿qué haces en Aichen? Planeaba ofrecerle un banquete de bienvenida por unirse a la fábrica, pero al enterarme de que alguien te estaba haciendo beber, yo... Como dices, tu madre empezó desde cero en su día. He bebido más que muchas personas en la mesa. No necesitas preocuparte por mí, hijo. La razón por la que no estaba bebiendo era porque temía perder los modales al conocer a ese misterioso director de fábrica. Misterioso director de fábrica. No me enteré de que el director vendría. Los nuevos empleados de la fábrica. La primera cena de bienvenida, él no vendrá. Mamá, esta comida de hoy es solo un banquete de bienvenida estándar. Así que de eso se trata todo esto. Muy bien, ya sé cómo manejar esto. Cierto. Dile a esos guardaespaldas, ya sean públicos o encubiertos, que se retiren de inmediato. Ya sabías de ellos. Desde el momento en que puse un pie en este hotel, estos trucos tuyos serán evidentes. No te preocupes, es solo una situación menor. Mamá no necesita tu protección. Mamá. Puedo retirarlos. Pero debe aceptar los regalos de bienvenida que he preparado para usted. Una tarjeta negra ilimitada. La he preparado para usted. La Villa Sinchen, que Renante compró. Lichi Welu de Senchen. 10 piezas por 5 millones. Chao Chuan los compró. Está bien tú. Solo ponlos a todos en el dormitorio de mi fábrica. Y cierto, asegúrate de que esos lichis estén refrigerados, ya que quieren beber. Beberé hasta que ellos mismos se cuestionen su existencia. Escuchó lo que dijo mamá, ¿verdad? Retire a los guardaespaldas actuales, reemplácelos con un equipo de fuerzas especiales retiradas, y no deje que los vuelvan a ver. Chou Fu.
Espere hasta que la señora termine, y envíela de regreso. ¿Entendido, señor? Esta copa es para enmendar. Y esta. Para ti. Señora Song. Señora Song, no se dejará intimidar. Por una simple copa de vino, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? Eso está bien. Salud. The film was translated and narrated by M Media. Así es como se bebe una copa. He oído que la señora Son tiene bastante tolerancia. Lo siento mucho. Estás ciega. Mamá, No me llames mamá aquí. si no puedo llamarla mamá como debería llamarla. Llámame la señora del hombre más rico. Está bien. Señora del hombre más rico. Solo estas frutas de lichi podridas y aún así las valoras tanto. Mereces pasar toda tu vida como un chofer mediocre. Estos son lichis Wailu de Senchen, que el presidente preparó para su madre. Uno de ellos costó $500,000. $500,000 por uno. Este es el plan. Llévalos a esa habitación. Luego ve a comprar unos de $10 y cámbialos. Eso es un robo. Si nos atrapan, 10 vidas no serían suficientes para pagarlo. ¿Quién se va a enterar si no dices nada? Además, si logro interpretar bien el papel de la madre del hombre más rico y atraer al director de fábrica, tú misma llegarás a ser una rica de segunda generación. Date prisa. Señora, han llegado sus lichis Wailu de Senchen. ¿Cómo llegaron mis lichis aquí? ¿No lo traes ya? Sí, señora. ¿Qué clase de lichis son estos? No se ven diferentes de los lichis normales. Ni siquiera sabes qué son estos lichis Senchen Wailu. Cada uno vale cientos de miles. Así es estos lichis. $500,000 cada uno. $500,000. Entonces este plato no costaría varios millones. Dios mío. Comer solo uno debe enviarte al cielo. Miren lo vulgares que son todos. Solo son simples lichis de $500,000. Todos somos amigos aquí. Uno para cada uno. ¿Estás segura? Vas a darle uno a cada uno de nosotros. Son Macy. ¿Estás segura de que estos lichis son tuyos? Por supuesto que no son míos. No me digas que pertenecen a una paleta como tú. En realidad son míos. Dime. Estos lichis. ¿A quién pertenecen realmente? Señora Som, los lichis de usted. Escuchaste eso claramente, vieja bruja. Estos son los lichis de la señora Song. Tus lichis. ¿Por qué no simplemente dices que el hombre más rico de la ciudad es tu hijo también? El hombre más rico no es mi hijo. Yo soy la persona más rica aquí. Al menos conoces tu lugar. No intentes aferrarte a la señora Song. Todos saben lo filial que es él. Si intentas hacerte pasar por la señora Song, te despellejarán viva. Señora Song, no les hagas caso. Probemos estos lichis. Son Macy. Si le das un mordisco a esto, te verás cargada con una deuda de $500,000. ¿Estás segura de que quieres comerlo? Es mi propio lichi y me lo comeré si quiero. Ahora es tu turno de señalarme, maldita sirvienta. ¿Quién tocó los lichis de la señora? Director. Hola, director. Abre bien los ojos y mira correctamente. Necesita la señora Song tu permiso para comer sus propios lichis. La señora del hombre más rico está aquí. ¿Qué se cree esa señora Som?
Señora, ¿Cómo me acabas de llamar señora? Es posible que yo me parezca un poco a la madre del hombre más rico. Incluso el director se equivocó. De todos modos, no es nada. Deberías irte ahora. Vengan, vengan, vengan. Compartamos estos lichis. The film was translated Son Fu, and ¿cuántas vidas tienes? narrated by M Media. ¿te atreves a tocar los lichis de la señora? Lo siento, director. Me confundí por un momento. Señora, hemos investigado. Esa Son Macy que está dentro es su madre biológica. Ambos ya habían hecho planes detallados, cambiando sus lichis en Chengweilu por otros comunes. Creo que deberíamos llamar a la policía. Valen 5 millones. Eso es suficiente para que pasen 10 años en prisión. Señora, sé que me equivoqué. No me importa mi suerte, pero mi madre ya es mayor. Si la encierran, me temo que no saldrá con vida. Levántate, Chao Fu. Señora, realmente sé que me equivoqué. Si ya sabes que te equivocaste. ¿Por qué complates a tu madre? Todo es mi culpa por no tener la virtud filial hacia ella. Ha sufrido tanto en su vida, que es por eso que actuó por confusión. Haré que se disculpe con usted en público. Por favor, no denuncie esto a las autoridades. Olvídalo, no quiero revelar mi identidad aún. Tampoco voy a denunciarlo. Después de todo, una vez salvaste a mi hijo. Considéralo una deuda saldada. Gracias, señora. Lo prometo. Nunca dejaré que mi madre vuelva a tomar el camino equivocado. Señora, Son Macy está dentro de nuevo, pidiendo más de 100,000 en comida. ¿Qué? Vengan, vengan, no sean tímidos. Comamos. Gracias, señora Song. Nunca antes había comido algo tan caro. Son Macy. ¿Estás segura de que eres tú quien paga esta comida? Yeyingua, estás mal de la cabeza. Señora Song nos está invitando a cenar. ¿Qué tiene eso que ver contigo? ¿Sabe cuánto cuesta esta mesa llena de comida? Al menos 200,000. Estos mendigos tienen el descaro de pedir todo esto. No tengo que salir de aquí. No puedo permitirme pagar 200,000. Mujer barata. Señora Song está pagando con su propio dinero. ¿Qué tiene eso que ver contigo? Su dinero. Son Macy. ¿De verdad tienes dinero para pagar esta mesa? Señora Song es la madre del hombre más rico de la ciudad. ¿Qué son 200,000 para ella? Exacto, así es. Es que después de llevar tanto tiempo con la ropa de otra persona, has empezado a pensar que es tuya. ¿Cómo sabe que mi identidad es una falsificación? ¿Acaso esa pequeña bestia me traicionó? Dime, al final, ¿ella es la madre de quién? Cállate, cállate. Mami, soy tu verdadero hijo. Mami, Gerente Wang, ese mocoso. No será en realidad el hijo de señora Song. ¿Cómo te atreves a suplantar a mi hijo? Son Macy. Hasta un tigre respeta a sus propios cachorros. Él es tu propia carne y sangre. Mujer barata. Creo que este sujeto es solo un actor al que le pagaste, solo para darme asco. Sí, señora Song. ¿Cómo puede tener un hijo tan inútil? Alguien, llévenlo al hospital primero. Señora Song, la farsa ha terminado. Sigamos con nuestra comida. Entonces dejemos que nos vea comer. Palurda. Date prisa y agradece a la señora Song por darte la oportunidad de percibir el aroma de tales manjares. Sigan comiendo. Yo iré a pagar la cuenta. Espera. Son Macy. No hace falta pasar por tantas molestias. Puedes pagar aquí mismo en el reservado. señora Son, el total es 200,000, por favor pague. No me confundieron con la madre del hombre más rico. ¿Por qué me pide que pague? ¿De dónde sacaría 200,000? Abran bien los ojos y miren. Esta es señora Song. Necesita ella saldar una cuenta. Aunque el cielo se caiga, no se puede comer sin pagar. ¿O acaso la señora Son no tiene dinero y quiere irse sin pagar? Llora. Si la señora Son no tiene dinero, entonces deberían llevárselos y ponerlos a lavar platos en la cocina. Tardarán unos cuantos años en pagar 200,000. Señora Song, no es que realmente no tenga dinero, ¿verdad? Usted fue quien nos dijo que pidiéramos todos estos platos. Si alguien tiene que lavar los platos, debería ser usted. Ustedes dos animales sin columna vertebral. ¿Cómo podría no tener dinero? Cárguelo a la tarjeta. Fondos insuficientes. He gastado mucho dinero en bolsos últimamente. Así que hay un límite en la cuenta. Akir. Su cuenta ha pagado 100,000.
La cuenta es de 200.000. Aún debe 100.000. Su cuenta ha pagado 95.000. Aún debe 5.000. Pago móvil. The film was Su cuenta de translated Alipay and ha pagado narrated by 4.500. NVIDIA. Aún debe 500. Así es, la señora Son todavía debe 500. Ustedes. ¿Quién puede prestarme 500? ¿Acaso este hotel no es propiedad de mi hijo? Estos 500. No puede simplemente cargarlos a la cuenta de mi hijo. El director general del grupo Huayin, Son Lin Chou, estableció personalmente la regla de no fiar. Precisamente para evitar que algunos oportunistas utilicen su estatus para conseguir comidas gratis aquí. Siendo su madre, ¿acaso la señora Son no lo sabe? Por supuesto que lo sé. Señora Song, he oído que el CEO Song está aquí en el hotel para una inspección. ¿Por qué no lo invita? Y hace que él liquide la cuenta por usted. ¿Quién dice mi nombre? Se acabó. Pensar que realmente trajo a Song Lin Chou aquí. ¿Por qué no se ha ido todavía? Me voy ya. Solo quería ver a mi madre un poco más. Pasaba por casualidad. Y escuché a alguien llamarme. ¿De qué se trata esto? Es así. Su madre está cenando aquí. Y aún debe la comida. Están discutiéndolo ahora mismo. Ya que está aquí, ¿por qué no liquida la cuenta por ella? ¿Acaso eso existe? Parece que esta es la mujer que se hace pasar por mi madre. Muy bien. Ya que madre quiere jugar, le seguiré el juego. Señora, es el señor Song. Olvídalo. Escuché que la mujer más rica de la ciudad es solo una madrina a la que el presidente Song reconoció. Quizás al presidente Song solo le falta amor maternal, y está pagando para encontrarlo. Hijo, ¿A quién llamas hijo? Song, No sueles llamarme cariño. ¿Por qué ha cambiado la forma en que te diriges a mí? bien, cariño. Director Chen, ¿cuánto le debe mi madre? No es mucho, solo 500 yuanes. 500. Madrina, estás realmente tan arruinada. Cariño. Mami tenía tanta prisa que no traje dinero. Ayúdame a pagarlo. Director Chen. ¿Qué tal si simplemente lo deja pasar por mí? No deje que esta mujer loca moleste a los otros huéspedes del hotel. Tengo cosas que hacer, así que me voy ahora. Madrina llega a casa y descansa temprano. Lo sé. Nunca esperé que Chao Son fuera tan buen actor. Sería una pena que este chico no se dedicara a la actuación. Es que la señora Son aún no ha llegado. Podría ser que no consiguió entradas para la subasta, y le da vergüenza presentarse. ¿Qué clase de disparates estás diciendo? La señora Song ciertamente se vestiría para impresionar al salir. El gerente Wang tuvo que rogar mucho tiempo, antes de que la señora Song aceptara llevarnos a conocer el mundo. Si no quieren ir, entonces lárguense. No nos retrasen. Ya llegó. La señora Song ya está aquí. Gerente Wang, mire, la persona que baja del coche no es la señora Song. Esa no es la señora Song. Podría ser esa mujer de baja estofa Yeyingua. Gerente Wang, en realidad soy yo. Tú, ¿por qué eres tú? Ya entiendo. Solo tienes envidia. La señora Song nos lleva a experimentar la vida de lujo. Quieres entrar a escondidas alquilando un coche, ¿verdad? Sin embargo, necesitas una invitación para esta subasta. Pueden entrar o no, no se sabe. Porque te quedas ahí parado, actuando como un guardián. Una vez que Nuestra Señora, la mujer más rica de la ciudad, llegue, entraremos naturalmente. No puedo dejar que sepan que llegué en un taxi. Condujiste eso hasta el estacionamiento subterráneo. Ese estacionamiento es solo para coches de lujo. Su tarifa de taxi fue de solo 10 yuanes, e incluso se pasó del presupuesto. Date prisa, dame los 2 yuanes extra y lárgate de aquí. La señora de su jefe de familia más rico vino aquí en un taxi. Señora Song, usted es la madre del hombre más rico de la ciudad. ¿Por qué llega en un taxi? Mi coche está en mantenimiento. Basta de charla. ¿Van a entrar o no? Vamos a entrar. Señora, entremos. Un momento. Para la subasta, ¿por qué trae a tanta gente? Es solo que todos querían acompañarla y conocer el mundo juntos. Está bien, pero diré esto primero. Sigan mis instrucciones una vez dentro. Sí, seguiremos las órdenes de la señora implícitamente. Vamos.
Por favor, muestre su invitación. Déjeme buscarla. Song Fu, ese maldito. No dijeron que ya estaba todo arreglado. ¿Por qué necesitaría todavía una invitación? Señora Song, tómese su tiempo para mirar. Solo asegúrese de no sacar una falsificación. El dueño de la botica Baisa odia las falsificaciones más que nada. Puede que entre, pero no saldrá con vida. Cállate. ¿Quién te crees que eres? Para atreverte a cuestionar a la señora más rica de nosotros. Exacto. Solo eres un nuevo empleado en nuestra fábrica. Es solo porque nuestra señora es tan generosa que no se está molestando contigo. De lo contrario te esperaría un mundo de problemas. Entonces, ¿cómo va todo? Señora Song, ¿ha encontrado la invitación? No sé, simplemente la dejé en algún lado. Eso significa que no puede presentar una invitación. Olvidé traerla. ¿Y qué? Dices eso como si tú tuvieras una. Tiene razón. En realidad sí tengo una invitación. Señora Song, entiendo que quiera traer a sus amigos a experimentar la subasta. Pero lo siento. Cualquier evento de la alta sociedad, sin una invitación, está absolutamente fuera de los límites. ¿Qué te haces la importante? Incluso si olvidé mi invitación. ¿Y qué? Puedo encontrar a alguien que me haga entrar. Pero en cuanto a ti, ¿quién sabe si tu invitación es real o una falsificación? La señora tiene razón, como un simple, nuevo empleado de fábrica. ¿Cómo podrías tener una invitación real? Ya que eso es lo que piensa. Entonces, señora Song, entraré primero. Todos ustedes pueden quedarse aquí y hacerle compañía a la señora Song. Lo siento, señorita. Hay un problema con su invitación. No puedo dejarla pasar. ¿Está segura? Pero esta es una invitación The film exclusiva, was translated firmada and personalmente, por el narrated jefe de by su botica. M-Media. Mi hijo me la entregó apenas ayer. Lo siento. Nunca había visto una invitación como esta. Ni he oído hablar de ninguna invitación exclusiva. Me hace preguntarme. ¿De dónde sacaste exactamente esta invitación? Todo este escándalo. Y resulta que es falso. La señora Song tiene un ojo muy agudo. Vio a través de que tu invitación es una falsificación de un vistazo. ¿Quién dijo que mi invitación tiene algún problema? En cuanto mi hijo llegue en un momento, verá si es auténtica o no. Por el contrario, ustedes claramente tampoco pueden entrar. ¿Qué hay de qué presumir? ¿Quién dice que no podemos entrar? No utilices tu visión tan limitada para juzgarnos. La señora Song tiene los contactos y los recursos, ¿verdad? No es así, señora Song. En efecto, este camarada. Olvidé traer mi invitación, pero ya he arreglado que alguien nos haga pasar. ¿Por qué no lo consulta con su superior? Lo siento, señora, pero no he recibido tales instrucciones. ¿Por qué este guardia es tan terco? Solo vaya y pregunte. Si por su negligencia termina retrasando a la señora Song, podrá asumir las consecuencias. ¿Qué es todo este alboroto? ¿Quién se atreve a causar problemas en la botica Baisa? Capitán, estas mujeres no tienen invitación. Sin embargo, insisten en entrar a la fuerza. ¡Qué audacia! Abran los ojos y miren bien. Esta es la botica Baisa. ¿Acaso tienen ganas de morir? Lo siento, oficial. Olvidé traer mi invitación. Pero alguien ya arregló que nos hicieran pasar. Podría consultar con su superior. Deben ser las personas recomendadas por Chao Song. Sí, soy yo. Ustedes entren por ese camino. Sí. Disculpe las molestias. Vámonos. Mantén los ojos abiertos y mira bien. Has ofendido a la señora Song, así que prepárate para perder tu empleo. Lo siento, ella no sabe lo que hace. Vámonos. Oye, señora, ¿qué está pasando? Está esperando a que yo la invite a pasar. Capitán, ha habido una equivocación. Esta mujer no viene con ellos. Ella solo me entregó una falsificación. No la dejé entrar. ¿Qué? ¿Alguien se atreve realmente a falsificar una invitación de la botica Baisa? Arréstenla. Usted, mujer, se ve lo suficientemente decente, pero tiene la audacia de falsificar nuestra invitación. No quiere mirar la invitación antes de tomar una decisión. No hace falta. Solo intenta colarse para acercarse a algún pez gordo, entregar una tarjeta de presentación y expandir su negocio. Ustedes creen que no conozco sus trucos. En realidad no. Basta, no tengo tiempo para jugar con ustedes hoy. Algunos peces gordos están entrando al recinto de la subasta. Chao-Li, llévala a la estación de seguridad. Enciérrala por unas horas, para que no moleste a los invitados. Espere, de verdad ha entendido mal. Fui invitada legítimamente aquí. Loca. Esta invitación es una falsificación. Y la firma es bastante refinada. Suéltame. Maestro Su. ¿Cómo te atreves a ponerle una mano encima a mi madre? ¿Acaso buscas la muerte? Soy Jin Min, capitán del equipo de seguridad de la botica Baisa. Saludos, maestro Su y señora. Mami, ¿estás bien? Por suerte, llegaste a tiempo. Estoy bien, hijo.
Ustedes guardias de seguridad de la botica Baiza, ciertamente tienen mucho aire de autoridad, como para atreverse a ponerle una mano encima a mi madre. Es un malentendido, todo es un malentendido, maestro Su. Es mi culpa por haber sido ciego ante la verdad. No debió ofender la señora. Notifique claramente a la botica Baiza hace mucho tiempo, y personalmente hice que su jefe emitiera esta invitación exclusiva. Y ahora me dicen que todo esto es solo un malentendido. Lo siento mucho, maestro Su, no teníamos idea de que usted y la señora llegarían temprano. Como seguridad, esta es nuestra primera vez viendo esta invitación exclusiva, así que fue inevitable que nuestro equipo la confundiera con una falsificación. ¿Y cómo está tan segura ahora de que la invitación es auténtica? Lleva la firma personal del jefe Bai. Y el maestro Su ha dado fe personalmente de usted. Si no lo creyera ahora, no sería digno de llevar este uniforme. ¿Crees que todavía eres digno de llevarlo puesto? Maestro Su, usted es una persona de gran magnanimidad. Solo soy un don nadie. Tengo una madre de 80 años en casa y un bebé lactante. Por favor, perdónennos esta vez. Basta. Solo estaban haciendo su trabajo. Déjelos pasar. Gracias, señora. Jinghua, ¿qué haces aquí? No es nada viejo. ¿Quién eres tú para dirigirte a mi madrina tan directamente? Madrina. Es así. Mi ahijado es médico. Estaba haciendo terapia de masaje a estos dos guardias, y ellos solo le estaban agradeciendo. Parece que la esposa del hombre más rico de la ciudad no desea que se revele su identidad. Eso facilita las cosas. Exactamente. Solo le estábamos agradeciendo. Solo le estábamos agradeciendo. Pero Jinghua, no eres ama de llaves en casa del maestro Su. ¿Por qué has venido repentinamente a la botica Baiza? Es así. El maestro Su no pudo asistir. Así que me pidió que viniera a transmitir un mensaje. Mi ahijado es médico. Así que vino a echar un vistazo a las hierbas. Ya veo. Tenemos algunos asuntos que atender, así que entraremos ahora. Podemos entrar juntos. Capitán, era realmente la legendaria madre del hombre más rico. Aún se atreven a fingir, por suerte reaccioné a tiempo. Si no, hoy los dos estaríamos acabados. Pero esa mujer de antes, escuché a todos llamándola, señora Som. Señora Som, mis botas. Ese solo era un grupo de limpiadores temporales. Pasen la voz. La señora Som ha llegado al salón de subastas. Todas las unidades manténganse en alerta máxima. No se permitirán más errores, ¿entendido? No, ¿quién es ese? Tan nervioso en todo el tiempo que te he conocido. ¡Qué suerte! Por poco quedamos al descubierto. No, mami. ¿Quién es esta persona? Tu enamorado. No digas disparates. Esa de allá. Es el objetivo de la misión de trabajo de mamá en la fábrica. Director de fábrica de Jade Chen Hinsen. Así que ese es él. Parece bastante decente. Aunque su estatus sea un poco bajo, sigue siendo un candidato bastante bien emparejado, ¿verdad? Si te atreves a decir disparates de nuevo, ten cuidado, mamá, no te dejará pasar por la puerta esta noche. Duele. Déjame decirte. Él todavía no sabe quiénes somos en realidad. Mantén nuestras identidades en secreto. Hará que sea más fácil para mamá acercarse a él y averiguar la verdad. Bien lo que mami diga. Así está mejor. No es esta Yeyingua la que falsificó la carta de invitación. Así que al final conseguiste colarte. ¿De qué estás hablando? Señor, no sabe nada, ¿verdad? La mujer a su lado es una estafadora. Acaba de falsificar una invitación, intentando colarse en la subasta. Pero los guardias de seguridad la detuvieron fuera. No deje que lo engañe. Yeyingua, no pensé que a tu edad, tras no lograr falsificar una invitación, tendrías que depender de un hombre para entrar. Me das vergüenza. Guapo. Te sugiero que te alejes de esta vieja. Si buscas a alguien mejor y más bonita, puedo presentarte a algunas. Cierra tu sucia boca. Si te atreves a insultar a mi mami de nuevo, haré que te expulsen de esta subasta. Señor, si vas a hablar, habla. ¿Por qué pegas a la gente? Porque se lo merecía. ¿Qué? ¿Quieres que me ocupe de ti también? Mi hijo puede tener una naturaleza gentil, pero eso no significa que no tenga carácter. Cuando todos me intimidaban a solas, lo dejé pasar. Pero dejemos la bofetada de hoy como deuda saldada. No te pongas arrogante, Yeyingua. Tarde o temprano haré que pagues esa bofetada por ella. Si quieres devolvérmelo, hazlo ahora. Me gustaría ver si realmente tienes el valor. Tura, señora. Está bien que recibiera una bofetada, pero Yeyingua tiene a este joven respaldándola. No sacaremos ninguna ventaja aquí. El gerente Wang tiene razón. Nuestro objetivo principal hoy es acompañar a la señora a la subasta. Si usted sale herida por esto, no valdría la pena el problema. Tienen razón. No hace falta que queme puentes todavía. Una vez que me convierta en la esposa del director, podré aplastar a Yeyingua cuando quiera. Yeyingua, por hoy no voy a ajustar cuentas contigo.
pero una vez que termine, verás lo que te espera en la subasta. Vámonos. Vámonos. Mami, esa es la señora. Del falso multimillonario. Sí. Pero tengo curiosidad. No les interesa la medicina. ¿Por qué esforzarse tanto para entrar en esta subasta? ¿A quién le importa lo que hagan? Si se atreve a faltarle al respeto a mi mami, me aseguraré de que se quede sin nada. Vamos. Ahora el plato fuerte del evento. El ginseng milenario. Ha llegado el momento. Sin importar quién sea en esta ocasión, voy a pujar hasta el final. Puya inicial 10 millones. 15 millones. 20 millones. 50 millones. 51 millones. 55 millones. 55 millones por la señora Song. ¿Alguna otra puya? 55 millones a la una. 55 millones a las dos. 55 millones a las tres. 100 millones. Yeyingua, tu hijo ha perdido el juicio. Se atreve a montar un espectáculo por apenas 100 millones. Exacto, estás alterando las normas de la Botica Baiza. Apuesto a que ni siquiera tienes esa cantidad de dinero. He oído que la Botica Baiza tiene una política estricta. Cualquiera que altere el orden será castigado con las piernas rotas. ¿Qué? Estás cuestionando si entiendo las reglas. No es ese el caso. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Organizadores, solicito una verificación financiera. Apuesto a que no tiene tanto en su cuenta. Mis disculpas. Solicitud denegada. ¿Bajo qué fundamentos? Porque este caballero está en un asiento exclusivo y tiene una riqueza superior a 1.000 millones. ¿Acaso necesita ser verificado financieramente? Si está calificado para sentarse ahí. Incluso si está sentado ahí, ¿quién puede garantizar que el dinero es realmente suyo? No puedo garantizar que sus fondos de subasta sean suyos. Pero no puedo garantizar que el dinero con el que está pujando sea suyo. Y de Ayuta, el maestro médico Su es un cliente habitual de nuestra Botica Baiza. Se atreve a contradecirlo. El hecho de que siga sentado ahí es una bendición de los cielos. Basta, es suficiente. Subastador. Por favor, anuncie al ganador del ginseng milenario. Como no hay objeciones, declaro que el ganador del ginseng milenario es... Espere. Espere. Ofrezco 110 millones. Mi joven amigo, este ginseng es muy importante para mí. Por favor, ¿podría mostrar algo de piedad? Director Chen, lo siento. Estoy decidida a obtener este ginseng. No puedo ceder. Joven amigo, lo compré como un regalo para la madre del médico divino Su. La vida de mi sobrina pende de un hilo, y estoy desesperada por su ayuda. Mami. Así que este viejo estaba pujando por el ginseng, porque quería regalártelo. ¿Cómo ibas a verlo? Además, ¿a quién encontraría él para entregármelo? No lo sé. En cualquier caso, asegúrate de no revelar tu identidad. Como es para ti, no pujaré. Director Chen, ya que compra el ginseng para salvar una vida, concederé su deseo. Me retiro. Muchas gracias, mi joven amigo. Felicitaciones al director de fábrica Chen por asegurar nuestro ginseng milenario. Compré este ginseng para dárselo a la madre del maestro médico. Por favor, ayúdeme a entregárselo directamente. Ya que se lo entrega a la madre del hombre más rico. ¿Por qué estaba peleando con el señor Su hace un momento? Las mentes de los ricos. ¿Quién podría adivinarlas? Entrégueselo inmediatamente. Porque lo entrega en persona. Los organizadores no conocen mi identidad, ¿verdad? Ya he informado a los organizadores de su identidad. Está a punto de revelar su identidad. Señora, este es su ginseng milenario. Haz algo. Mi querido hijo. La fuerza no alcanza, solo queda aceptarlo. No se había acordado que era para la madre del maestro médico. Démelo aquí. Señora Song, por favor, acepte esto. Nunca esperé que usted fuera la madre de un magnate, y que además fuera la madre del doctor Divino Su. No es de extrañar que la señora Song pueda asistir a una subasta de tan alto nivel, y que el director Chen despilfarre 100 millones así como así. He trabajado en la fábrica durante muchos años, y nunca he visto al director Chen gastar dinero en nadie antes. Podría ser. No digas eso. Director Chen, creo que se ha equivocado de regalo. ¿A qué se refiere con el regalo equivocado? Ella quiere decir que, al hacer un regalo a una dama, debe estar envuelto correctamente. Jingwa, siempre eres tan atento. Mis disculpas, señora. Realmente no he pasado mucho tiempo rodeado de mujeres, así que no entiendo bien estas cosas. Por favor, no le dé importancia. Director, un soltero refinado y codiciado como usted. ¿Cómo podría Nuestra Señora molestarse? Deja ya el papel de casamentero, ¿quieres? El director Chen no tenía malas intenciones. Mujer barata, estás intentando robarle a alguien a la señora Song. ¿A qué está señalando?
Una bofetada no fue suficiente para usted, ¿verdad? Director, mírelo. El gerente Wang solo estaba haciendo un comentario. ¿Por qué el hijo de Yeyingua se lo toma tan en serio? No puedes controlarlo. Joven amigo. Mis disculpas. Mi personal no sabe nada mejor. Por favor, perdónela esta The vez. film was Hágalo por el director translated and narrated Si by vuelve a faltarle el M. respeto a mi madre, no seré tan indulgente. Lárguese. Señora Song. Esta es mi intención sincera al invitar al médico Su. No hay nada más que eso. ¿Cuándo podrá el médico Su salvar a mi sobrina? Lo haré tan pronto como sea posible. Hola, ¿qué? Chaurou está en estado crítico. Señora Song, se lo ruego hoy, debe hacer que el médico Su salga de su retiro. Con esto, el viejo Wang debería estar dispuesto a ayudar. Si por casualidad logra salvarla, entonces el puesto de esposa del director quedará sellado para siempre. Bien, iré a avisar a mi hijo ahora mismo. Bien, me reuniré con usted en el hospital. Director Chen. Director Chen. Iremos con usted. Mi hijo también es estudiante de medicina. Tal vez pueda ser de ayuda. Muy bien. Vamos. Doctor Lu, ¿cómo está mi sobrina? La condición de la paciente es muy inestable. Me temo que no aguantará mucho más. Chaurou. No tengas miedo. El tío te salvará, te lo prometo. Si el médico Su está dispuesto a tratarla, ¿podrá Chaurou despertar? Me temo que, incluso para el Dr. Su, solo hay un 80% de posibilidades, a menos que fuera ese, legendario maestro médico. Entonces habría una posibilidad total de éxito. Es una pena que se haya retirado hace mucho tiempo. Ahora nuestra única esperanza es confiar en el Dr. Su. Hijo. Deberías prepararte. La Son Macy ciertamente encontrará a alguien que te suplante, para engañar al director Chen. Si el tratamiento se retrasa, será un problema grave. Mami, ellos mismos lo dijeron. Solo hay un 80% de probabilidades. Solo usted, el médico divino recluido que ha salido de su retiro, puede asegurar una victoria total. Niño. Si ese es realmente el caso. Hay vidas en juego. No tuve más remedio que revelar mi identidad para salvarla. Esta chica ha estado postrada en cama. Temo que haya sido así desde hace algunos años. Al ver su estado, ha pasado al menos 3 años. Si usáramos las 13 agujas de la puerta fantasma, tal vez no sería imposible. Disculpe mi intromisión, pero ¿quiénes son estos dos? Jinghua es empleado de mi fábrica de chai. Este es su hijo. También es médico. ¿Cómo pudo traer a un extraño a la habitación de Chaurou de esa manera? Ha olvidado. Un accidente de coche provocado por personas malintencionadas. Dejó a Chaurou en este estado. No son extraños. Solo están aquí con buenas intenciones, para ver si pueden ayudar. Así es, Dr. Liu. Mi maestro me enseñó sobre casos similares anteriormente. Permítame tomarle el pulso. Quizás pueda tener una mejor idea de cómo ayudar. Tan seguro, ¿quién te crees que eres? Dr. Su. Mi apellido es en efecto Su. No me importa cuál sea su nombre. He estado cuidando a Chaurou personalmente. No cualquier médico puede tratarla. Usted es muy joven. ¿Qué pasa si causa otros problemas? Doctor Liu está exagerando. Solo le está tomando el pulso. No hay nada de malo en eso, ¿verdad? Exactamente. Solo estoy haciendo un simple chequeo de pulso. ¿Quién dijo que no hay daño? Un charlatán se atreve a tratar enfermedades a la ligera. Está tratando de matar a la paciente. Médico Su. Le ruego que salve a mi sobrina. Ponga precio. Pagaré lo que pida. Es fácil decirlo. Lárguese. No se interponga en mi camino mientras salvo una vida. ¿Por qué sigue ahí de pie? El doctor Su está aquí. Tome sus habilidades médicas mediocres y lárguese. Usted. Director Chen. Es esta persona. Realmente la médico So. Por supuesto, mi hijo no es un médico milagroso. ¿O acaso piensas que tu hijo sí lo es? Y si realmente lo soy. Yeyingua. Sé que quieres captar la atención del director Chen. Pero no deberías haberlo hecho. No deberías haber jugado con la vida de una joven. Jinghua, sé que tus intenciones son buenas, pero la señora Song es la madre del médico Su. ¿Cómo podría la persona que ella invitó ser una falsificación? Pero ¿qué pasa si su identidad como la madre del médico milagroso es también una falsificación? Maldita, ¿qué estás diciendo tonterías? Tú eres la que es una farsante. Si mi madre es una farsa, se probará tarde o temprano. Pero este médico Su, ¿por qué me resulta tan familiar? ¿Es eso cierto? Me reconoce. No exactamente. Pero recuerdo que el año pasado la Asociación de Médicos tuvo un médico despiadado, cuya licencia fue revocada por vender falsificaciones. Porque se parece tanto a él. ¿Qué está diciendo?
Tenga cuidado, le sacaré los ojos. Director Chen. ¿No quiere verificar esto de nuevo? Entonces, médico Su, ¿podría mostrarme su The licencia film was profesional? translated ¿Yo? and narrated Salí con tanta by prisa hoy, N-Media. que olvidé traerlo. Sin embargo, el Dr. Liu puede dar fe de mí. ¿Yo? Dr. Liu, usted ha ejercido durante tantos años. Debe haber oído hablar de las 13 agujas de la puerta fantasma, ¿verdad? Las 13 agujas de la puerta fantasma. La habilidad única y característica del maestro Su. Así es. Es él. Realmente es él. Las 13 agujas de la puerta fantasma. Vi un video de eso cuando estaba en la escuela. Era su técnica única siendo ejecutada. Así que, estos son las 13 agujas de la puerta fantasma. Esto parece demasiado barato. Director Chen. Las 13 agujas de la puerta fantasma son solo agujas de plata comunes. La clave reside en los puntos de acupuntura y la técnica utilizada. Jinghua, sé que tú y nuestro joven amigo Su solo hacen esto por mi bien, pero el Dr. Liu ya ha confirmado su identidad. No hay necesidad de más sospechas. Pero, Maestro Su, le ruego que salve a mi sobrina. Bien, bien. director, no debe hacerlo. Señora. Si sigue interfiriendo con el maestro Su, no dudaré en hacer que la escolten fuera, Director Chen. En cuanto a su sobrina, que lleva todos estos años postrada en cama, sobre si puede ser curada, solo tengo un 80% de certeza, pero de cualquier modo, mis honorarios por consulta no pueden reducirse. Tenga la seguridad, Maestro Su. El pago se llevará a cabo sin falta. La vida de Chaurou está en sus manos. Maestro Su, mire. Lo sé. Solo son espasmos oculares, no. No. Es el monitor cardíaco, su ritmo cardíaco ha caído a cero. Chaurou, no me asustes, Chaurou. Chaurou. El desfibrilador. Vaya a buscar el desfibrilador ahora. $200 julios primera descarga. 200 julios segunda descarga. 200 julios tercera descarga. Intente con 360 julios. Fuera de aquí, ¿qué disparates está diciendo? Si no quiere que muera, muévase rápido. Muévase. ¿Qué le está haciendo a Chaurou? Cállese. Tranquilícese con la intervención de mi hijo. Ella no morirá. Está viva. Realmente está viva. Hijo, ¿estás bien? Estoy bien. Ha despertado. Al menos su vida está asegurada. Gracias, joven amigo, por salvar a mi sobrina. Todavía confía en él. Si no hubieras interferido, antes de que yo aplicara las agujas, ella habría despertado hace mucho tiempo. Bueno, me preguntaba cómo pudo haber fallado mi hijo. Así que eras tu animal haciendo trucos. Tonto. Tura. Basta. Solo quiero saber quién puede salvar a Chaurou ahora. Hijo. Ayúdame a apartarlos del camino. Director Chen. Su sobrina ha sufrido esta calamidad, y ahora está como una lenteja de agua sin raíces. Solo un ginseng milenario puede ayudar a sostener su vida. Encuentre el paradero del santo médico, y haga que la traten. Solo que no sé si la señora Song estaría dispuesta a renunciar al ginseng. Esto. Estoy dispuesta. Por supuesto que estoy dispuesta. El ginseng era originalmente del director Chen de todos modos. Volveré a buscarlo. Bien, gracias, señora Song. ¿Quieres que desperdicie un ginseng milenario en esta persona? Ni lo sueñes. Ya que quieres salvarla, me aseguraré de que muera más pronto. Conduce al distrito de Villas. No descubriría entonces que soy la madre de un multimillonario falso. Absolutamente no. Hermano Ginseng, tú en un momento, conduce a la cafetería en la intersección. El tiempo apremia. Ya le he pedido al conductor que envíe el ginseng. Bien. Hermano Ginseng. Me duele un poco el estómago. Necesito ir al baño. Ya me he encargado del ginseng. Ya verás. Muy bien. Tómalo con calma. Mejor que nadie toque mi ginseng. Mami, ¿estás bien? Estoy bien, solo prepárame un té de ginseng. Busca una habitación vacía y descansa un poco. Muy bien, estoy en ello. Eso debería estar mejor ahora. The film was Recupérate pronto. translated and No dejes que tu tío se narrated by preocupe por ti. N-Media.
Fuiste tú quien me salvó. Doctora divina. Yo no. Solo estaba de paso. Aunque estaba en estado vegetativo, todavía era consciente de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Tú eres quien me salvó. Está bien, fui yo. Es solo que no quería revelar mi identidad. Así que, pequeña, necesito que te desmayes. Y olvides esto por un momento. Tura. Si quieres culpar a alguien, culpa a Yeyingua, esa desgraciada. Si no hubiera intentado tocar mi ginseng, habrías vivido un par de días más. Muérete. Con tal de que mueras, Ginseng se casará conmigo. Chaurou. 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 Despierta, despierta. Chaurou, Chaurou. ¿Quién causó la muerte de Chaurou? Chaurou. 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 Es culpa de tu tío haberte fallado. Chaurou. Le he fallado a usted. Tío. Me estás haciendo daño. Chaurou. Has despertado. Has despertado. Chaurou ha despertado. Ginseng. Suelta a Chaurou. Acaba de despertar. Deja que descanse un poco más. Lo olvidé por la emoción. Cierto, el hijo de usted y la Dr. Su han curado a Chaurou. Mi hijo tuvo un asunto urgente y regresó a la ciudad. Como podría ser. Su hijo inútil. Sin duda fue el señor Su. El señor Su debe estar agotado. Fue al hotel a descansar. Mi hijo acaba de instarme a que venga a ver a Xiao Rou. No puedo creer que realmente estés despierta. Ellos no me salvaron. Quien me salvó fue una hermosa dama. Está bien. Tu cuerpo está débil. Podrías no ser capaz de manejar esto. Pero debes mantener esto en secreto para mí. Hermosa dama, ¿por qué quieres ocultar tu identidad? ¿Y por qué viniste a salvarme? Porque quiero invitar a tu tío a salir de su retiro. Y que trabaje como escultor en mi empresa. Pero mi identidad. Tu tío parece tener ciertos resentimientos contra los ricos. Entiendo. Sin embargo, le prometí a la hermosa dama que guardaría el secreto, así que no puedo decírselo al tío. Muy bien entonces. Si ella desea mantener su identidad oculta, no podemos ignorar su bondad. Hablaremos de esto más tarde. Señora Song. El ginseng milenario debe volver con su dueño. Deberías volver a descansar. Has trabajado duro, Jinghua. Déjame llevarte de vuelta a los dormitorios de la fábrica. Muy bien. Esa mujer barata se atreve a robarme a mi hombre. Me aseguraré de que tengas un final miserable tarde o temprano. ¿Quién eres? Ya hemos llegado, Jinghua. Regresa y descansa. ¿Y tú? Has estado ocupado durante días. No necesitas descansar. Quiero buscar pistas para ver quién salvó a Chaurou. Entonces asegúrate de descansar. No te sobreesfuerces. Bien. The film was translated and narrated by M Media. Hermano Ginseng, ¿qué le hizo pensar en invitar a alguien a tomar café? Fuiste tú quien entró en la habitación de Chaurou esa noche, ¿verdad? Yo... ¿Qué hago? Podría saber que intenté matar a Chenrou. Señora Song. El médico divino salvó a Chaurou. Y ese serías tu verdad. He oído que el médico divino tiene una relación muy cercana con el médico Su. Todos asumen que es un discípulo. Pero también podrían ser madre y hijo. Sí, exactamente. Originalmente no quería exponerme. En nombre de Chaurou le doy las gracias, señora Song. ¿Necesita algo, señora Song? Por favor, dígalo. Mientras pueda ayudar.
Ciertamente lo haré. Hermano Ginseng. Una gracia salvadora como esta debería pagarse con el propio cuerpo. Señora Song, lo siento. Ya tengo a alguien a quien amo. Tener una amante no nos impide a ti y a mí divertirnos un poco, ¿verdad? Señora, por favor, tenga un poco de decoro. Sé que ha sido muy amable conmigo, pero no somos el uno para el otro. Disculpe, saldré un momento. No. Esa mujer vil debe de ser Ye Jinghua, esa arpía. Por suerte vine preparada. Una vez que hayamos consumado el acto esta noche, no creo que no te cases conmigo. Hermano Ginseng, fui un poco directa hace un momento. De todos modos, esta es su nueva especialidad. Invito yo hoy. Me alegra que lo haya superado, señora Song. Si eso no es suficiente, pide más. Todavía tenemos otras cosas que comer más tarde. ¿Qué sucede? Hermano Ginseng, ¿qué te ha pasado? Hermano Ginseng, ¿te sientes mal? Ven, déjame ayudarte a descansar. No. No. Señora Song, no puede hacer esto. Esto no es correcto. Una vez que me hayas tenido en la cama, hermano Ginseng, sabrás lo correcto que es. Hermano Ginseng, Tura. Hermano Ginseng, abre la puerta. Voy a tenerte esta noche, pase lo que pase. Hola, recepción. He perdido la llave de mi habitación. Hola. Director Chen está bien. Estoy en el Hotel Jinghua. Son Macy me drogó. La he encerrado fuera. Ayúdeme. Debe salir de esa habitación inmediatamente. Son Macy podría haber ido a la recepción por una llave. Estoy en camino. El puesto de señora Chen definitivamente será mío. Menos mal que tengo una llave maestra. No vas a escapar de mis garras. Hermano Ginseng. Estoy aquí. Hermano Ginseng, has estado esperando tanto tiempo. Me mentiste. ¿Te atreves a mentirme? El hombre que usted busca parece haber salido hace poco por la entrada principal. ¿Acaso no sabes detenerlo? Perros guardianes inútiles. Ni siquiera pueden vigilar una puerta. Director Chen, Aléjate de mí, Son Macy. soy Ye Jinghua, no Son Macy. Jinghua, tengo mucho calor. Ven aquí, déjame ayudarte. Jinghua, tengo mucho calor. Jinghua, ayúdame. Jinghua. Jinghua, lo siento. ¿Soy una bestia? Me haré responsable de ti. No soy un hombre. Soy un bruto. Está bien. Fue una emergencia, no me importa. Solo finge. Como si nada hubiera pasado. Yo, Señor, tengo malas noticias. La señorita ha desaparecido. ¿qué? Chao Rou se ha ido. Doctor Liu, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está ella? No tengo idea. Ella seguía en su cama de hospital. Un segundo después simplemente no estaba. Es una paciente que se recupera de una enfermedad grave. ¿A dónde podría haber ido? Doctor Liu. ¿Mostró algún comportamiento inusual antes de irse? Inusual. Solo recuerdo que ella solía estar de pie junto a la ventana, mirando hacia el mar. La ventana. Ella fue a Aichen. ¿Aichen? ¿Por qué Chao Rou iría a Aichen en un momento como este? Para ser honesto, el hogar de Chao Rou está en Aichen, pero desde su accidente automovilístico, nunca la he llevado de vuelta allí.
Así que así son las cosas. Siempre he sentido que ese accidente iba dirigido a mí, y que Chaorou solo fue una víctima colateral. Así que durante todos estos años, siempre me he sentido culpable hacia Chaorou. Pero luego descubrí que este asunto no parece tan simple. Ya sea que estuviera dirigido a ti o a Chaorou. Que ella haya oído a Aichen ahora. Definitivamente no es algo bueno. ¿Qué clase de método mediocre me enseñaste? ¿Por qué Chen Ginseng y esa mujer barata Ye Yinghua se están acercando cada vez más? Es porque eres un idiota. Cualquier otra persona ya habría tenido éxito a estas alturas. Dura. Déjame decirte, tienes una última oportunidad. Ve a Aichen. Ai Cheng, Chen Rou fue Aichen. Chen Ginseng se preocupa mucho por ella. Con ella en nuestras manos. ¿Por qué no sería fácil casarse con la familia Chen? bien. Confiaré en ti una última vez. Perdedor. Señorita busca transporte. Vamos, vamos. Toma el mío. No, gracias. Ya he reservado otro coche. Sube. No hace ninguna diferencia qué coche tomes. ¿Quién eres? No te lo dije. Solo un conductor. Tu voz es muy familiar. Suena como la de quien me hirió en el hospital aquella noche. Recordaste mal. Yo soy quien fue con tu tío a buscar el ginseng para salvarte. Incluso si estuviste allí para salvarme con el ginseng, me estás siguiendo a Aichen. Entonces, ¿cómo lo explicas? Mi ciudad natal es Aichen. Ya que estás aquí, no tengo motivos para no hospedarte. No, mientes. Si miento o no, no importa. Lo que importa es, mientras estés en mis manos, Chen Ginseng vendrá a buscarme tarde o temprano. Entonces me estás secuestrando, para obligar a mi tío a casarse contigo. Te lo digo, es imposible. Mi tía solo puede ser Yingwa. Estás eligiendo el camino difícil en lugar del fácil. Verá. Yinghua, ¿por qué no regresas a descansar primero? Seguiré buscando. Está bien. Aichen es tan grande. ¿Cuánto tiempo esperas buscar por tu cuenta? Hola. Hola. Mami. Me enteré de que estás en Aichen. Sí, Yao. Mami. No nos hemos visto en tanto tiempo. No deberías al menos preguntar si te he extrañado o algo así. ¿Por qué pides un favor en cuanto hablamos? No seas mezquina. Mamá realmente necesita tu ayuda con algo. Bien, dime qué es. Ayuda a mamá a encontrar a alguien. Una chica de 18 años. Que acaba de recuperarse de una enfermedad. Todavía no puede caminar con firmeza. Entendido. En Aichen no hay una persona que yo no pueda encontrar. Mi hija. Ha estado en Aichen por muchos años. Ella debería poder ayudar. Hola. Escucha atentamente. Ayúdame a encontrar a alguien. Una chica de 18 años, recién recuperada de su enfermedad. Aún no puede caminar con firmeza. Moviliza a todo el círculo mediático de Aichen. Cualquiera que pueda proporcionar una pista. Será el socio exclusivo de mi grupo de moda el próximo año. Una mujer de corazón de serpiente, despiadada como tú. Mi tío nunca se casará contigo. Nunca serás mi tía. ¿Eso crees? ¿Por qué no lo adivinas? Espera a que tu buen tío te busque por todas partes y no te encuentre, a ver si está de acuerdo. Ahora esperemos a que llegue tu tío. Sobrina. Debes estar cansado. Bebe un poco de agua y descansa. Gracias. Te estoy causando problemas. ¿De qué problemas estás hablando? A mí también me agrada Chaorou. No te preocupes. Chaorou es un alma noble y el destino la protegerá. Ella estará bien. Sí. Hola. Mami, esa chica ha sido encontrada. Tan rápido. ¿Dónde? En una fábrica abandonada a las afueras, pero parece que la han secuestrado. Secuestrada. La ubicación de Sillao me muestra que Chaorou está justo aquí. Ten cuidado. Por fin llegaste. Me hiciste esperar demasiado. Son Macy, ¿cómo te atreves? ¿Por qué no habría de atreverme? Me lo robaste todo. ¿Acaso no puedo recuperarlo? ¿Acaso algo de esto fue tuyo alguna vez? No me importa, incluso si no es mío. Encontraré la manera de recuperarlo.
Son Macy, deja ir a Chaorou, nombra tus condiciones, y aceptaré cualquier cosa. Detente, Chen Jinseng. Nunca quise quitarle la vida a tu sobrina. Si te atreves a dar un paso más, me aseguraré de que ambos caigamos juntos. Bien, acepto. De acuerdo, cálmate. De acuerdo. ¿Qué tal si quiero casarme contigo? Esto, No querías matarme. Estoy aquí mismo. Ven a por mí. ¿Crees que no me atrevo? Chaorou. Chaorou, Chaorou, ¿estás bien? Salven a Chaorou rápido. Jinghua, salgamos de aquí primero. Ye Jinghua. Le robaste a Jinseng, y ahora me has arruinado así. Voy a matarte. Mami. Mami. Desgraciada, te atreves a herir a mi madre. Atrápenla. Suéltame. Voy a matarla. Mátala. Jinghua, ¿estás bien? Todo es culpa mía. Niña tonta. Todo eso ha quedado atrás. Señora, cuidado. The film was translated and Ginseng. narrated by M Media. Tío. Renan. ¿Por qué? Porque el hermano Shen todavía no ha despertado. Mami, ¿no confías en las habilidades médicas de Renan? ¿Acaso no confías ni siquiera en tus propias habilidades médicas? En la última hora, le has tomado el pulso más de una docena de veces. Creo que solo está durmiendo profundamente. Tía Jinghua. Si de verdad estás tan preocupada, puedo despertar a mi tío. No tengo prisa. Deja que tu tío descanse bien. Parece que pronto tendremos un padre. Deberíamos avisar a Sillao rápidamente. Ustedes dos pequeños insolentes. ¿Qué clase de disparates están diciendo? Tía Jinghua. Mi tío está despierto. Jinghua, ¿estás bien? Estoy bien. Mientras tanto, te hirieron gravemente al salvarme. Lo siento, hermano Shen. Tía Jinghua. ¿Por qué te disculpas? Mi tío está muy feliz de haber podido salvarte. Chaorou, deja de decir disparates. Jinghua. Chaorou tiene razón. Jinghua, me gustas. Ese año, Chaorou y sus padres, cuando iban a visitarme por el año nuevo, tuvieron un accidente de coche. Caí en una profunda depresión. Más tarde, debido al alto costo del tratamiento de Chaorou, una mujer adinerada me obligó a casarme con ella. Afortunadamente logré superarlo. Pensé que por el resto de mi vida, nunca más me conmovería por una mujer. Hasta que te conocí. Hermano Shen, me he centrado en mi carrera todos estos años. Y no he salido con ningún hombre. Quizás no. Sepa cómo tratar con los hombres. No importa. No tienes que hacer nada. Estoy dispuesto a protegerte por siempre. Mi tío finalmente tiene una compañera. Chaorou, deja de hablar. Tus padres están a punto de meterse en un agujero. Tío Chen. Ya he investigado a la persona que secuestró a Chaorou. Pero esta persona es un poco inusual. Quizás necesite verlo usted mismo. Tráigalo. Feng Wangnan. No estabas muerto. Desprecio. Sigues viva. Como se supone que voy a morir. Tío Chen. The film was translated Lo conoce. and Él es mi narrated cuñado. by M Media. Chaonan. ¿Cómo terminaste así? ¿Y por qué querrías matarme? Tío, no. No vayas allí. No tengas miedo. No, él te hará daño. ¿Qué le pasa a Chaorou? Debe haber recordado un recuerdo doloroso. Ya le he ayudado a calmarse. Es él. Él es quien causó la muerte de mi madre en aquel entonces, cuando te pagaron el dinero de tu jubilación. Obligó a mamá a engañarte para quitarte el dinero. Mamá se negó. Así que él se estrelló intencionalmente contra la barandilla de la autopista para salvarme. Mamá lo abrazó y saltó por el precipicio. No esperaba que este animal siguiera vivo. Mocosa. ¿Cómo te atreves a maldecirme? Eres igual que esa arpía. Nunca has estado en mi mismo bando. Si muero, la familia Chen tampoco vivirá en paz.
Sobreviviste pero no te has arrepentido. Nos odias tanto. Estuve a punto de matar a tu amada. Envíenlo a la estación. Acúsenlo de intento de homicidio. Lléveselo. Madre. Nos hemos encargado de la mente maestra, pero ¿qué hay de la cómplice? Tráigala. Madre. Te la he traído. Inútil. Estabas tan desesperada por salvar tu propia piel que vendiste a tu madre. Nunca debí haberte dado a luz. Discúlpate con la señora Ye de inmediato. Ella seguramente te perdonará. ¿No es ella la madre del hombre más rico? Mi madre siempre ha sido Ye Jinghua. ¿Quién se cree que es ella? Además, el médico divino es la tía Jinghua. Ella fue quien me salvó en aquel entonces. Y ella, Song Macy, no es más que una completa estafadora de principio a fin. Ahora que has llegado a este punto, ¿tienes algún arrepentimiento? Debes sentirte muy satisfecha, ¿verdad? Debes despreciarme, ¿no es así? A tu edad, te has convertido en la madre del hombre más rico, mientras que yo no soy más que una niñera. Macy. Nunca te he menospreciado. Nunca tuviste derecho a despreciarme en primer lugar. Solo eres una huérfana que creció con las sobras. ¿Por qué habrías de ser mejor que yo en todo? Solo mereces ser un perro bajo mis pies. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a mi madre? Estás cansada de vivir. Rómpale la boca por mí. ¿Te atreves? Golpéenla. Señora, se lo ruego. Mi madre. Ella simplemente ha perdido la razón. Teniendo en cuenta que se conocen desde que eran niñas, por favor déjela ir. Señora, si sigue golpeándola así, me temo que mi madre no sobrevivirá. Mami. Suplica clemencia. Mujer barata. Golpéale la boca hasta que no pueda volver a hablar nunca más. Basta. Déjala ir. Mujer barata. Macy. Antes no eras así. Dame todo tu dinero, o te mataré a golpes. El fondo de ayuda es de solo 100 yuanes en total, y todavía lo necesito para mi matrícula. Mujer barata, si no quieres beber el buen vino, te verás obligada a beber el castigo. Golpéala. Devuélvelo. Si hubieras entregado el dinero antes, no habría habido tantos problemas. Dámelo aquí. ¿Qué estás haciendo? Si vuelves a acosar a la gente, se lo diré al profesor. Ocúpate de tus asuntos. ¿Estás bien? Me robaron la matrícula. Tengo que recuperarla. Olvídalo. Ya se han ido tan lejos, que esos 100 yuanes ya desaparecieron. Tengo un pariente con un restaurante que necesita ayuda. Podrías trabajar a tiempo parcial. De verdad. Gracias. Macy. ¿Qué demonios te convirtió en esto? Ilusa. ¿De verdad pensaste que te estaba ayudando? ¿Qué? The film was translated and narrated No era by así. M Media. Ilusa. Si no hubiera montado ese numerito para engañarte y que trabajaras, ¿cómo podríamos haber seguido robándote dinero? En aquel entonces. Eras parte de la pandilla. ¡Qué lástima! Eras tan brillante en la escuela. Para 8º grado, ya habías sido seleccionada por las escuelas de la ciudad. De lo contrario, habrías podido servirme como mi esclava por varios años más. Entonces nunca cambiaste en absoluto. Eres una persona podrida hasta la médula. Mujer barata, ¿quién te crees que eres para maldecirme? Déjame decirte algo. Ni por un segundo pienses que puedes pisotearme. Tengo un protector. Un protector que haría que tú y tus 3 hijos prodigio se arrodillen en el polvo. Vete al infierno, mujer barata.
Oye, ayúdame. Tienes que ayudarme. Estoy en graves problemas. No puedo ayudarte. ¿Cómo puede? ¿Cómo puedes ser tú? ¿Cómo es esto posible? Esto no está bien. Él claramente dijo que era el hombre más rico del mundo. Era un hombre. No, eso es imposible. ¿Cómo podrías ser tú? Oye, Soy yo, siempre he sido yo. ¿cómo puedes ser tú? Él dijo que era el hombre más rico del mundo. Era un hombre. ¿Cómo podrías ser tú? No, no puede ser cierto. Imposible. Madre, ¿acaso ella se ha vuelto loca? Song Fu. Llevarás a tu madre a prisión tú mismo. Por el tiempo que llevas conduciendo para mí todos estos años. Enciérrala de por vida. Le estoy perdonando la vida. Gracias, señor Ye. Gracias, señora Ye. No es ella, ¿verdad? No es ella. Mami, Jinghua, ¿estás bien? Nunca pensé que me odiaría tanto. Los celos hacen que la gente pierda la cabeza. Además, ella nunca fue una buena persona. No estés tan triste. Jinghua, en realidad hay algo que siempre he querido preguntarte. Eres claramente una mujer de gran estatura, con 3 hijos que son igual de dotados. ¿Por qué ocultarías tu identidad para trabajar en mi fábrica? ¿Por qué? Vine aquí por ti. Nos hemos visto antes. ¿Qué mérito tengo yo para ser digna de tu atención? Narcisista. Mi madre está interesada en sus habilidades. No en usted. Hermano Shen. Esta es de hecho la razón por la que vine aquí. Siempre que estés dispuesto, puedes fijar tu propio salario. No estoy dispuesta. No estás dispuesto. ¿Por qué? Podemos hablarlo. ¿Cuál es la prisa? No quiero un salario. Estoy dispuesta a usar todas mis habilidades y toda mi fortuna para negociar una oportunidad de casarme dentro de tu familia. Jinghua, ¿estás dispuesta? Estoy dispuesto. Dale un beso. dale un beso. Dale un beso. ¿En qué se basa para decir eso? ¿En qué se basa para decir eso? No dejaré que tenga ni un momento de paz. Me duele mucho la cabeza. Alguien, me duele mucho la cabeza. Las heridas han sido tratadas. Le han administrado un sedante y ahora está dormida. De acuerdo, llámame cuando despierte. Entonces iré a revisar a los otros pacientes. Está bien. Es malo, es malo. Esa paciente ha escapado. Mujer barata. ¿Cómo es que merece tanta felicidad? Voy a matarte. Así que de verdad querías sabotear la boda de la señora Ye. Entonces déjame mostrarte cómo alcanza su felicidad, señora Ye. Cásate conmigo, de acuerdo. Lo estoy. Bien. Ven aquí. Mira la cámara, 3, 2, 1. Sonríe. Sonríe.